Córdoba, presidente de Sedatos, bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. El día de ayer, don Polibio, usted explicaba en el programa de Carlos Vera que decidió dejar constancia del resultado de sus tracking polls ante el CNE 5 días antes de las elecciones porque una batería de varias preguntas, el elector le contestaba que ya no cambiaría de opinión. El resultado que obtuvo hasta el 31 de marzo, repito, de sus tracking polls, lo procesó hasta el 3 de abril y entregó con sobre cerrado a recepción del CNE el 8 de abril. Tengo tres preguntas, don Polibio. Uno, ¿cuáles eran esas preguntas que hacía irreversible el voto? ¿Cuáles eran los resultados? ¿Y por qué Sedatos no los publicó a las 5 p.m. del domingo? Adelante, don Polibio. Mucho gusto. Siempre es un honor estar con ustedes. Bueno, en la última elección, primera y segunda vuelta, pues fueron situaciones que merecen un análisis sumamente especial. En la primera vuelta, pues nuestros resultados no coincidieron con los resultados del escrutinio. Y bueno, pues como siempre, la conclusión es que se equivocaron las encuestas. Y eso jamás sucede eso. En lo que se refiere al escrutinio, en la primera vuelta, uno fue el resultado. Y la evaluación del escrutinio, que la hicimos nosotros en un conversatorio con técnicos muy calificados, se llegó a que simplemente en la primera vuelta sí hubo cortes y se cambiaron muchos resultados, se anularon para el señor Noboa y se aumentaron para la candidata Luisa. Y eso es algo que nosotros en la segunda vuelta dijimos, no podemos permitir. El 3 de abril, el último día para presentar datos, último día, del 3 de abril, porque se presentan 10 días antes, para que no haya, es decir, forma de que de nuestros datos salgan, los presentamos a las 11:55 de la noche. Aquí está el oficio, en donde está la recepción. Claro que esa noche no pudimos entregar el oficio, pero sí le pasamos los resultados por vía mail, pues, a la presidenta y a la directora de estadística. Y días más tarde ya presentamos entonces con el oficio escrito, que fue también la recepción pues comprobada de nuestros datos. Esos datos que se dieron el día 3 de abril eran 57.7 para el señor Noboa, 42.3 para la señora Luisa. ¿Qué quiere decir? Esos datos del día 3 de abril reflejaron lo que fue el resultado del 13 de abril. Nosotros no hicimos exit poll. Estábamos calificados. No hicimos por motivos de seguridad. La seguridad no se la podía garantizar al millar de personas que salen a hacer las encuestas. Y entonces, como en la primera vuelta, no hicimos la exit poll, pero sí hicimos los tracking polls para personas que ya habían votado y que estaban en sus casas. Tenemos un sistema de que fue posible hacer una entrevista de casi 3,000 ciudadanos que nos dieron la oportunidad de tener a las 5 de la tarde ese resultado. Hay que tomar en cuenta que la indecisión en la primera vuelta, digamos, el 3 de abril estaba la indecisión en alrededor del 18%. El último día también había indecisión, pero es importante cómo la población que fue entrevistada en los siguientes días, le hicimos varias preguntas. Por ejemplo, en las preguntas que les hacíamos, ¿cómo considera usted de los dos candidatos? ¿Quién puede generar más trabajo? Noboa dijeron 53, Luisa González 28. ¿Quién puede mantener la dolarización en el país? Noboa 63, Luisa González 23. ¿Quién puede controlar mejor la seguridad en el país? Noboa 50%. Luisa González dijo 28%. ¿Quién puede asegurar la salud y educación de la población? 48% Noboa, 32% Luisa González.
¿Quién está preparado para gobernar mejor? Noboa, 52, González, 26. Otro asunto también interesante, que decíamos, ¿quién tiene equipo de trabajo para gobernar? Noboa, 49, Luisa González, 27%. Por lo mismo, en vista sobre todo de la necesidad de que se dé un resultado el 13 de abril, conforme lo que decía el escrutinio, nos hicimos nosotros el exit poll. ¿Qué salió el exit poll? Salió con un resultado que no tiene nada de comparación con el resultado real. Tuvimos nosotros entonces que hacer un trabajo, como le estaba diciendo, por principio de defensa de la opinión pública, por prudencia y estrategia. ¿Cómo le digo esto de prudencia y estrategia? Toman nuestros datos y X encuestadoras, como aparecen ahí, lo ponen nuestro dato en la forma como quieren. Por prudencia y estrategia. ¿Por qué? Porque había hostilidad. Nuestros entrevistadores que van con su uniforme, con su computador de ese datos, eran motivo realmente de amenaza. Entonces, la mejor forma de servir al país a través de un buen análisis de la opinión pública, estoy totalmente seguro que lo hicimos. Mi equipo de trabajo, yo tengo que agradecer, los primeros que están al frente son mis hijos que son especializados en los más importantes medios de formación profesional del mundo. Fuimos en la tarde del domingo, la emoción era enorme. Yo fui acompañado de mi esposa, con quien siempre estoy, y en todos los momentos, desde que comencé a estudiar, y seguiré igual. La emoción de la ciudadanía, la forma como llegaban los nietos con sus abuelos, era algo increíble. Es entonces tenía que dar como resultado un escrutinio y un resultado correcto. Hubo un control efectivo que yo lo debo también desde este momento decir que es algo muy positivo. El control de parte de lo que es las Fuerzas Armadas, la policía y todo como estaba organizado fue muy bien. Yo me permito decirlo esto, ya llevo 54 años aquí y más de 60 años cuando trabajé acá también con Naciones Unidas en varios países del mundo. Nunca hubo en la primera vuelta empate técnico. No hubo. Simplemente había una diferencia entre el 1 y 2. Por lo mismo, entonces, en la segunda vuelta, yo sí creo que se dio un buen resultado. Y para el futuro, lo que tenemos que hacer es de que se permita de que la población esté debidamente informada y que esa opinión pública que es sagrada se haga como se hace ahora. Pues se posibilita hacer conocer a través de los medios de comunicación. Para nosotros, primera columna, investigación. Segunda columna, comunicación, debidamente hecha. Toda la cuestión de redes y todo lo que sea es importante, pero también tiene que considerarse. Al final, este trabajo, señor Córdoba, sirve, este trabajo que usted nos está manifestando, sirve para lo interior de la empresa y como un ejercicio para que en otras elecciones se haga lo debido y ya no haya tampoco ese tipo de desgaste que han sufrido las encuestadoras durante los últimos años por equivocaciones, porque usted ahora está entregando datos, pero datos de algo que ya pasó. ¿Por qué no se entregaron esos datos, señor, como dice Juan Javier, el día domingo a las 5 de la tarde? No, usted, perdóneme con todo el respeto que se merece. Yo no estoy entregando información post. Entregué antes de las 5 de la tarde. Y públicamente es post, doctor. Públicamente lo está haciendo post. Al CNT. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Y como digo, nosotros solos no podemos. Los medios de comunicación son la herramienta clave para que se difunda como corresponde. Lo que sí tiene que evitarse en el país, que haya empresas sin calificación y que lo único que hacen es pues hacer un mal servicio a lo que es la opinión pública. Y la opinión pública, saber cómo se la mide, eso no es cuestión que se lo inventa, eso se aprende. Usted seguramente conoce mis libros. Usted conoce el último libro, La fuerza de la opinión pública, en donde se hace un recuento de la historia del país desde el año 1824 hasta la fecha.
tengo el cuidado de hacerlo ver. Aquí lo veo, aquí lo tengo. Mire, este es un libro que hace un recuento de todo lo que ha sucedido en materia de investigación política en el país. No solamente en el país, sino a lo largo de todo el mundo. Don Polibio, buenos días. Solamente una última inquietud. La consulta que le estaba haciendo mi compañero Fernando Aguayo iba en otro sentido, quizá usted la malinterpretó. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué usted no hizo el exit poll y por qué, si bien es cierto, usted entregó la información antes, hubiera servido de mucho con su guía para ver que había una distancia tan importante y que nunca hubo el empate técnico? Hubiera sido deseable que usted esto lo haga público el mismo día y ya no después, como nos hemos venido enterando. Debo decirle, desde luego, mis respetos, si es que no le entendí bien lo que manifestó el compañero. Nosotros manejamos la información en esta segunda elección con toda la prudencia y estrategia que tiene que manejarse la opinión pública para que no sea objeto incluso de preparación de eventos como se dieron en la primera vuelta, pues cortes. Tuvimos en el año 2017 una situación que nunca se le olvida y recibimos el primer premio mundial de defensa de lo que es de la opinión pública. Y presentamos nosotros el resultado en el año 2017. Se fue el sistema 2 horas y le dieron la vuelta, no como decían nuestro exit poll, sino como lo hicieron después de las 2 horas en donde manejaron el sistema a su antojo. Toda esa historia es la que, al menos, yo tengo que seguir escribiendo y con el apoyo de un equipo técnico excelente de mi empresa, ponerlo al servicio del país. Te digo, no es que no hicimos la exit poll porque sí, no. Anticipamos que no vamos a hacer el exit poll por falta de seguridad. Pero sí hicimos los estudios que se llaman los tracking polls, de los ciudadanos que ya estaban en sus hogares, que ya regresaban después de votar. Y por esa razón le digo, la coincidencia que haya, el 13 de abril que lo dimos antes de las 5 de la tarde, 56.7 para Noboa, 43.3